este vídeo, Engaños 1, veremos, lógicamente, cómo nos vienen engañando desde el comienzo de este fenómeno curioso que estamos sufriendo. Normalmente no veo telediarios, no merece la pena, pero el sábado 31 de octubre vi el telediario del mediodía, para saber lo que no pasa en mi país. Porque cuando alguien miente, cuando dice medias verdades y mentiras mezcladas, se le puede coger. ¿Cómo? Bueno, cuando has trabajado 40 años junto a personas que toman decisiones, de las que mandan, a su nivel, si te fijas, aprendes mucho. Hay que analizar a diferentes tipos de personas, tratando con muchas. Es raro encontrar entre los puestos altos de las empresas a buenas personas. En general, arriba, a puestos de mando, suben malos bichos. ¿Por qué? Pues porque los jefes ya saben quién es un mal bicho que puede ir contra sus compañeros, contra los que fueron sus compañeros, y que no le va a doler sancionar y echar broncas a sus antiguos compañeros. Y a esos los promocionan para jefes. De forma que he aprendido mucho de malos bichos. Y he visto mentir a personas, he visto engañar, he visto maltratar, de forma que creo que sé cómo se hace para montar un engaño, para engañar. En los meses de marzo y abril se dan contagios, y estos contagios son personas que acuden a hospitales, los mira el médico que les atiende, ve que efectivamente tienen síntomas y tienen algo serio, les hacen pruebas, rayos X u otras, y el médico dictamina que tiene que ser hospitalizado porque efectivamente está contagiado de algo serio. Esos son los contagiados de marzo-abril. Y en esta gráfica tenemos cómo van creciendo los contagios desde ser nulos hasta ser en el máximo, hacia el 13 de abril, 8.500 en un solo día. Aunque si se ve, aumentan mucho en la mitad de la curva y ya aumentan menos al final, hasta llegar al máximo de 8.500. Recuerdes esta cifra. En este segundo gráfico que vemos ahora, tenemos ya la bajada después del máximo del día 13 de abril. Los datos reales son hasta la vertical de 50.000. De 50.000 para abajo es una previsión de cómo esperaba yo que bajase la curva de contagiados hospitalizados. Ya se ve que había habido 85.000 en el máximo y luego ahora estábamos en 50.000 hacia el día 2 de mayo, es decir, abril terminado. Y en la curva número 3, que vuelve a estar aquí, tenemos la situación real con contagiados hospitalizados reales a una fecha tal como el 2 de junio. Es decir, ya mayo ha transcurrido y el 2 de junio nos acercamos al punto de 10.000 contagiados totales. Y esperando a ver qué pasa. Hemos visto que en mayo descienden los contagios hasta valores muy pequeños y ya en el mes de junio los contagios se mantienen prácticamente horizontales, es decir, no aumentan y son del orden de 100 o 200 al día. Y llegamos al mes de julio. Y el mes de julio, antes de julio, en el mes de junio, perdón, el gráfico que se ve aquí es el de los contagios que están muy abajo, como hemos dicho, 100 o 200 al día. Y a finales de junio, primeros de julio, entran en escena unos test, los test PCR, los hisopos de las narices. Y entonces los contagios se definen no porque la gente vaya a los hospitales, les atiende un médico, les haga pruebas y vea que están enfermos,
sino porque dan positivos en ese test. Y se le llama contagiados, no se le llama positivos, se le llama contagiados. Y como se hacen muchos test, cada vez más, porque cada vez hay más test, los contagiados empiezan a aumentar, como se ve en el gráfico cuarto o quinto gráfico. Empiezan a aumentar a partir del día 130, primeros de julio, y van aumentando, y se crea la imagen de que está dándose un rebrote que es peligroso y que hay que parar. Pero la diferencia es que los contagiados de ahora no son personas que van al hospital, el médico les atiende y dice que ingresen en el hospital porque están efectivamente muy malitos, sino que son positivos de un test inventado allá por el mes de enero. Y esto es importante, es muy importante. Así que a partir de julio aumentan los positivos en los test que se hacen cada vez más porque se cogen rastreadores para que persigan los contactos y se hagan test cada vez más. Y al hacerse cada vez más test, se obtienen cada vez más positivos y se les llama contagiados. Y se quiere simular que estamos en las mismas circunstancias que en marzo pasado. Pero si observamos las defunciones, que son el colofón, la guinda, desgraciada guinda, que culmina el pastel de los contagios y de las hospitalizaciones, se ve que las defunciones durante marzo, abril y mayo siguen la curva, como se indica en esta gráfica, siguen la curva paralela a la de contagios, pero un poco después. Los contagiados que ingresan en UCIs fallecen, si no superan la enfermedad, a los 10, 15, 20 días de haber ingresado. Y aquí tienen las defunciones hasta el día 100, primeros de julio. Y a continuación, en la gráfica siguiente, la gráfica que se ve ahora, están las defunciones durante los meses de julio, durante el mes de julio. No hay defunciones, lo cual coincide con la idea de que tampoco hay contagiados, porque todo el montaje alrededor de los test de las narices son falsos. Entonces, los que engañan se encuentran con un problema. Algunos investigadores, entre comillas, de andar por casa, se han dado cuenta de que las defunciones no acompañan y desmienten que haya esa cantidad que se dice de contagiados, de positivos por el test de los hisopos. ¿Cómo solucionar esto? Dice, ya está. A los hospitalizados que entren por otras cosas, porque hemos desatendido mucho las enfermedades crónicas habituales en estos meses de marzo, abril y mayo, les hacemos un PCR. Y como todos están estropeados, como todos están con alguna cosa seria para ir al hospital, entonces todos van a dar positivo porque tienen alguna infección, alguna afección, alguna inflamación, alguna cosa que está mal en su organismo, y eso crea exosomas y da positivo en el test. Y si van a la UCI, serán ingresos en UCI por coronavirus. Y si mueren, serán defunciones por el patógeno. Y además diremos todos los muertos de cada día, como si antes de la crisis no hubiera muertos en el país. Hay que tener en cuenta, y eso puede hacer el cálculo el mismo oyente, que en 47 millones de españoles, en 85 años habrán muerto los 47, porque es 85 años la vida que podemos estimar media de un humano hoy en día. Por tanto, si dividimos 47 millones entre 85 años, da que cada año, de forma natural, por la evolución de la vida y porque somos finitos, van a morir alrededor de 550.000 españoles al año. Si eso lo dividimos por los días del año,
van a morir 1.515 españoles cada día. Y si dividimos entre las 52 provincias, van a morir 29 personas en cada provincia. Luego, si una autonomía tiene 4 provincias, como por ejemplo Galicia, pues 29 por 4, alrededor de 120. En un día van a morir 120 en Galicia y 120 o más en Cataluña, porque Barcelona tiene más habitantes que la provincia media. Es decir, que los muertos existen, se dan, aunque no haya crisis, y no son sino unas cifras relativas las que tienen que preocuparnos. De forma que en julio ya hay más test, han llegado test de los proveedores y se hacen test cada vez en más cantidad, que dan positivo en personas con alguna afección o alguna infección ligera, o que la ha tenido hace unos días. Arriba, en la banda verde, el vídeo Coronavirus 11, el timo de la prueba, donde se muestra con claridad lo que realmente da el test del que estamos hablando. Se sustituyen los síntomas claros que daban los pacientes que entraban en hospitales y los atendían médicos por el test de los hisopos, que ya sabemos a estas alturas que da cualquier cosa menos el patógeno en cuestión. Pero así aumentan los contagios y sube la curva de contagiados, tantos más cuantos más test hagamos. De forma que surge la necesidad de los rastreadores. Los rastreadores son los que nos van a salvar de la infección, porque van a localizar a los contactos de los que han dado positivo y se les hace test, y así la cantidad de test y de personas detectadas aumenta indefinidamente, geométricamente. De forma que todos los medios a coro, más rastreadores, salvémonos del malvado virus. La única forma de pararlo, pero eso es, amigo oyente, una forma de crear la ficción, de mantenerla. Y surgen los asintomáticos. La gente que hace test da positivo, pero no tiene ningún síntoma de nada, porque pasó, sí, unas fiebres, unas décimas, una infección, una cistitis, una sinusitis, una faringitis, hace 15 o 20 días. Pues ya está. Es que no tienen síntomas, son asintomáticos. Tienen una especie de gripe, pero son asintomáticos. Entonces, estamos, amigo oyente, en un mundo al revés. Lo que es tu perdición se vende como tu salvación. Los que quieren salvarte se presentan como enemigos de la salud. Se nos presenta como enemigos de la salud. Los que quieren condenarte y estropear tu vida para siempre se presentan como los que defienden tu salud. Los rastreadores, que son el instrumento que necesitan para poder hacer muchos test y que haya el criterio, el consenso de que estamos en una segunda oleada, pues se presentan como los que van a salvar tu salud. En realidad son los que te van a condenar. Y ahora, amigo oyente, ¿a quién crees? Ya que antes no veías estas cosas y ahora estás sabiendo cada día más.